Vamos, YouTube, ¿qué tal? Ahorita vamos a ver, ¿cómo se llama? Un video que habla de cuál fue el verdadero cártel más, de sangriento y más malvado, más culero de todos los cárteles que han existido. Y esperemos que no me pase nada. No soy tan feliz, pero no me quiero suicidar todavía, así que si aparezco con 50 balazos por la espalda, no fui yo. ¿Va? Nivel 1. Cártel de Cali. Fundado por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, junto a José Santa Cruz Londoño y Helmer Pacho Herrera. 4 hombres que construyeron el cartel más rico y discreto de Colombia. Mientras Escobar ponía bombas y mataba candidatos, Cali prefería comprar el poder directamente. Se enloqueció bien feo el Escobarcito Gavilla. Se volvió loco antes de que fuera a ver. Pero eso no significa que no tuvieran sangre en las manos. En enero de 1988, colocaron un carro bomba con 80 kilos de dinamita frente al A edificio madre. Mónaco, donde vivía la familia de Escobar. La niña Manuela quedó con daño auditivo permanente. No mataron a Escobar, pero desataron una guerra que dejó más de 100 muertos en los meses siguientes. Entre 1986 y 1994, Henry Loaiza, el Alacrán, participó en la masacre de Trujillo. 245 personas torturadas, desmembradas con motosierra y lanzadas al río Cauca. Entre ellas, el padre Tiberio Fernández, el sacerdote del pueblo, decapitado y arrojado al río por denunciar lo que estaba pasando. Y mientras eso ocurría, Cali seguía comprando instituciones. 17 oficiales de policía en su nómina. La campaña presidencial de Ernesto Samper financiada con $10 millones, según confesión firmada por los propios Rodríguez Orejuela. Cuando los capturaron, negociaron sus condenas. Su dinero en Islas Caimán, Suiza y otros países escondidos. Ellos desde la cárcel siguieron dando órdenes. La justicia los procesó, pero Normal. nunca los tocó. Normal, cárceles latinoamericanas no hacen nada, solamente los guardan para que no les pase más nada fuera. Y siguen con sus cosas. Siguen trabajando como trabajaban antes, pero ahora en la cárcel. De verdad. Nivel 2. Cártel del Golfo. El cartel más antiguo de México, fundado por Juan Nepomuceno Guerra en los años 30 en Matamoros, Tamaulipas. Empezó contrabandeando alcohol durante la Prohibición. Décadas después se convirtió en una de las organizaciones criminales más violentas de América del Norte. Su A ver. líder, Juan García Ábrego, fue el primer narcotraficante mexicano en entrar a la lista de los 10 fugitivos más buscados del ¡Bravo! México, primer lugar en todo lo malo. FBI. Bajo su mando, en 1984, 6 personas fueron ejecutadas dentro de un hospital en Matamoros, la Clínica Raya, donde se atendían rivales. En 1991, 18 presos fueron asesinados en la prisión del Cerezo de la misma ciudad. Cuando Ociel Cárdenas Guillén tomó el control, reclutó desertores del ejército mexicano de élite y los convirtió en su brazo armado, los Zetas. Con ellos, el Cártel del Golfo hizo cosas que antes no se habían visto en México. Cuando los Zetas se separaron en No 2010, mames. la guerra que siguió destruyó Tamaulipas. Convoyes de más de 30 No solo destruyó Tamaulipas, destruyó a todo México. Videos en internet, noticias, simulacros por si llegaban a las escuelas. Ah, el tiempo de los Zetas fue horrible. Muchos, muchos aprendimos a jamás guardar a nuestros familiares con, con el nombre de mamá, papá, tíos, tías, no sé, sino con nombres o de plano puro número nada más, por el miedo de que te secuestraran y utilizaran a tu familia. Ese tipo de cosas fue de los sexenios más cabrones en ese tiempo.
y muy sangriento porque se veía por todas partes, ya que estaba apenas existiendo, bueno, no apenas, sino todavía no existía la censura a los niveles que existen hoy día en Facebook, en Twitter, en otras cosas, en otros lugares. Bueno, Twitter casi no, pero Facebook, porque ahí en Facebook es en donde más se veía ese tipo de cosas. Camionetas se enfrentaban en Ciudad Mier. La gente huyó en masa, pueblos enteros quedaron vacíos. Y en 2023, 4 estadounidenses viajaron a Matamoros para una cirugía estética. Los confundieron con rivales. Los secuestraron en plena calle. 2 de ellos, Shaid Woodard y Sindel Brown, fueron asesinados. Una mujer mexicana que pasaba por ahí también murió por una bala perdida. El Cártel del Golfo después pidió disculpas en una carta manuscrita y entregó a 5 de sus propios hombres maniatados a las autoridades, como si eso fuera suficiente. Nivel 3. Clan del Golfo. La organización criminal más grande de Colombia hoy. Nacida en 2006 del paramilitarismo colombiano. Liderada por los hermanos Giovanni y Otoniel Usuga. Cuando las FARC se desmovilizaron en 2016, el Clan del Golfo tomó los territorios que dejaron vacíos. De un día para otro, pasaron a controlar rutas de cocaína, minas ilegales de oro, tráfico de migrantes hacia Panamá y extorsión masiva en más de 300 municipios de Colombia. Otoniel tenía el plan pistola. Pagaba por cada policía o soldado asesinado. Cuando su A la hermano verga. Giovanni fue abatido por la policía en 2012, el Clan del Golfo declaró un paro armado en todo el norte de Colombia. Nadie podía salir a la calle, ningún negocio podía abrir, ningún transporte podía circular, pueblos enteros paralizados por orden de un narco. Y cuando Otoniel fue extraditado a Estados Unidos en 2022, lo hicieron de nuevo. La verga, apenas hace 3 años. Güey, 4 años, güey, puta, güey. Además de todo eso, Otoniel fue condenado en Colombia por masacres, desapariciones forzadas, desplazamiento de comunidades indígenas y afrodescendientes, reclutamiento de menores de edad y abuso sexual de niños y adolescentes. Tenía 122 órdenes de captura activas verga. cuando lo arrestaron. En Nueva York, una jueza federal lo sentenció a 45 años de A prisión la por verga. traficar más de 96 toneladas de Muy cocaína poco hacia tiempo, Estados ¿no? Unidos y le ordenó pagar 216 millones de dólares. El presidente de Colombia comparó su captura con la muerte de Pablo Escobar. Pero el Clan del Golfo sigue operando. Nivel 4. Mara Salvatrucha. Nacieron en Los Ángeles, hijos de Ah, no mames, salvadoreños que huyeron de la guerra civil en los años 80. Cuando Estados Unidos los deportó masivamente en los 90, los mandó de regreso a un país que no conocían. La primer máxima deportación. La segunda máxima deportación son las de ahora que están habiendo. Estados Unidos ordenadas por trompas. Con la pandilla tatuada en la piel. Y El Salvador no estaba listo para recibirlos. Se instalaron en los barrios. Dividieron el territorio en clicas. El que vivía en su zona, les pagaba. El que tenía un negocio, les pagaba. El que se negaba, aparecía muerto. En agosto de 2018, 2 dueños de una panadería en San Salvador fueron sacados a la fuerza de su local. Los tiraron al suelo en la calle. Los ejecutaron a tiros. Su crimen: supuestamente habían hablado con la policía. Era el método: extorsión, silencio, muerte. En 2016, El Salvador registró 740 homicidios solo en enero. El país tenía 70,000 pandilleros activos. Era casi imposible hacer campaña política, abrir un negocio o simplemente vivir en un barrio popular sin negociar con ellos. El 26 de marzo de 2022, la MS-13 y el Barrio 18 asesinaron a 62 personas en un solo día, en 24 horas, como si quisieran demostrar que podían. Eso ya sobrepasó los límites. El presidente Nayib Bukele decretó estado de excepción, suspendió garantías constitucionales,
mandó al ejército a los barrios. En los primeros meses, 62,000 detenidos. Enero de 2023. Qué El guay. Salvador registró 11 homicidios en todo el mes, el mismo mes que en 2016 había registrado 740. Nivel 5. Cártel de Medellín. Otros carteles traficaban droga. Medellín le declaró la guerra a un país entero. Pablo Escobar, los hermanos Ochoa y Gonzalo Rodríguez Gacha construyeron el primer gran imperio de la cocaína. En su mejor momento, el cartel movía el 80% de toda la cocaína que entraba a Estados A Unidos. ver. Una semana de operaciones podía generar monopolio, 420 millones de dólares. Pero cuando Colombia intentó frenarlos con la extradición, Escobar no negoció, bombardeó. El 18 de agosto de 1989, sus sicarios asesinaron a Luis Carlos Galán, candidato presidencial y favorito para ganar las elecciones. Lo mataron ¡Le hicieron un colosio! en pleno mitin político, frente a miles A la verga, no, si fue un colosio, ¿eh? de personas. 3 meses después, el 27 de noviembre, uno de sus hombres abordó el vuelo 203 de Avianca entre Bogotá y Cali con una bomba en el equipaje. El avión estalló en el aire, 107 personas Verga. muertas. Escobar creía que César Gaviria, el sucesor de Galán, iba en ese vuelo. No iba. Murieron 107 desconocidos. 2 semanas después, el 6 de diciembre, un bus cargado con 500 kilos de dinamita explotó frente a la sede del DAS en Bogotá. 72 muertos, más de 600 heridos, la mayoría transeúntes. Madre. Entre 1989 y 1993, el cartel ejecutó 623 atentados. Más de 500 policías asesinados solo en Medellín, bajo el mismo Plan Pistola que después copiarían otros. 5.500 muertos en total durante esa guerra. Escobar murió el 2 de diciembre de 1993, un día después de su cumpleaños 44, acribillado en un tejado en Medellín. En nivel 6, Bueno, Cártel de Sinaloa. Fundado por Joaquín Guzmán, El Chapo, e Ismael Zambada, El Mayo. El Cártel de Sinaloa se convirtió en la organización criminal más poderosa del hemisferio occidental. No por su brutalidad, por su eficiencia. Cuando el cartel decidió tomar el control de Ciudad Juárez, en 2008, hicieron. le declaró la guerra al Cártel de Juárez. La batalla duró 4 años, más de 10,000 muertos. En 2010, Ciudad Juárez registraba 10 homicidios por día. Era la ciudad más violenta del mundo. Mientras tanto, en los estados de Durango y Sinaloa, autoridades encontraron entre 2011 y 2012 más de 383 cadáveres en fosas clandestinas, en Los encontrados. Encontrados. Los que también encontraron y no dijeron. Los desaparecidos. Sigue la lista. Sigue, sigue. Y a hoy día sigue y sigue. casas y terrenos abandonados, víctimas de la expansión territorial del cartel. El 15 de mayo de 2017, en plena calle de Culiacán, sicarios asesinaron al periodista Javier Valdés, uno de los reporteros más importantes que También es. En México no puede ser 3 cosas. Protector de fauna, ambientalista, no puede ser ambientalista, no puede ser reportero y no puede ser mexicano. No puedes. Te matan por mexicano, te matan por periodista, te matan por ambientalista. México te matan por todo. cubría el narco en México. Lo mataron porque no se cayó. En 2016, el Chapo fue recapturado por última vez. En enero de 2017 fue extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a cadena perpetua. Pero el cartel no se detuvo. Y el 17 de octubre de 2019 quedó claro quién mandaba en el país. El ejército capturó a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, en Culiacán, en horas No. Lo peor que pudo haber pasado. Mostrar que México no tiene el control. Pues, tiene otra gente. El cartel tomó la ciudad, narcobloqueos, civiles encerrados, soldados superados. El gobierno mexicano soltó a Ovidio ese mismo día.
Pero el crimen más letal del cártel de Sinaloa no se cometió con balas. Entre septiembre de 2022 y agosto de 2023, 78,000 personas murieron por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos. El cartel no disparó una sola bala para matarlos. Solo fabricó la pastilla y cruzó la frontera. Nivel 7. Los Zetas. Uh, Los Zetas uy. no nacieron en las calles, nacieron en el ejército. Los Zetas, los primeros Zetas que existieron, venían de Gafe. Los Gafe serán, en ese tiempo eran conocidos como los Gafes, hoy día siguen siendo conocidos como las Fuerzas Especiales Mexicanas. Por eso tenían una brutalidad y un manejo de arma cabroncísimo. Porque son ex-gafes, bueno, eran ex-gafes que habían creado su propio cartelito. El hombre que los fundó fue Arturo Guzmán de Sena. El Z1 era un exmiembro del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo, lo contrató para que formara una guardia de élite con otros desertores militares. Hombres que sabían cómo operar, infiltrar y matar con precisión castrense. El Z1 murió en 2002, baleado en un restaurante en Matamoros. Entonces tomó el mando Heriberto Lascano, el Z3, el Lasca, entrenado por las Fuerzas Especiales israelíes y el ejército estadounidense, responsable de cientos de asesinatos, considerado el segundo narco más buscado de México, solo detrás del Chapo. Las autoridades ofrecían $5 millones por él. No era solo un jefe, era el arquitecto de los métodos que convirtieron a los Zetas en algo diferente. Fueron los primeros en usar decapitaciones como mensaje, los primeros en disolver cuerpos en ácido o en tambos de aceite hirviendo. A eso le llamaban el guisado. Testigos declararon haber visto a miembros del cartel usar cabezas humanas como balón de fútbol. De El Lasca circulaban rumores de canibalismo que nunca fueron desmentidos del todo. Bajo su mando ocurrió lo siguiente. El 22 de agosto de 2010, interceptaron 72 migrantes latinoamericanos en San Fernando, Tamaulipas. Los amarraron, los acomodaron en fila formando una U, primero las mujeres, incluyendo una embarazada, y los ejecutaron de un tiro en la cabeza. 2 sobrevivientes fingieron estar muertos. 8 meses después, en el mismo municipio, aparecieron 193 cuerpos más en fosas clandestinas. El 25 de agosto de 2011, llegaron al Casino Royal de Monterrey, rociaron gasolina y prendieron fuego. Cerraron la única salida. Murieron 52 personas. El motivo: los dueños habían rechazado pagar 130,000 pesos al mes. El Lasca murió en octubre de 2012, o eso dijeron. Esa misma noche, un comando irrumpió en la funeraria, amenazó a los empleados y se robó el cadáver. El gobierno nunca lo volvió a ver. Nivel 8. Cártel Jalisco, nueva generación. Lo fundó Nemesio Oseguera Cervantes. El Mencho surgió alrededor de 2010 del Cártel del Milenio, y desde el principio su estrategia fue clara: violencia máxima como mensaje. Sus primeras acciones las hicieron bajo el nombre de Los Matazetas. En 2011 tiraron 35 cuerpos en plena autopista de Veracruz con una pancarta firmada. Ese mismo día aparecieron 30 más en otros puntos de la ciudad, 65 cuerpos en un día. El 6 de abril de 2015, tendieron una emboscada a una caravana de la Policía Estatal de Jalisco en la Sierra de Amula. Los esperaban con rifles de alto calibre, lanzagranadas y explosivos desde los cerros. Murieron 15. Sí o sí tiene que hablar de cómo derribaron un helicóptero de las Fuerzas Armadas. Policías en 30 minutos. Nadie llegó a tiempo a auxiliarlos. Menos de un mes después, el 1 de mayo de 2015, el ejército intentó capturar a El Mencho en Villa Purificación. El cartel respondió derribando un helicóptero militar con un lanzacohetes RPG de fabricación rusa. Murieron 6 soldados. Ese mismo día, bloquearon carreteras en 25 municipios de Jalisco y quemaron 29 autobuses. El gobierno de Estados Unidos los comparó con el Estado Islámico.
En 2025, el Departamento de Estado los designó oficialmente como organización terrorista. Operan en casi todos los estados de México, trafican metanfetaminas y fentanilo a escala industrial. Usan drones para lanzar explosivos contra fuerzas de seguridad. Publican videos de ejecuciones como propaganda. El Mencho fue el narco más buscado del mundo durante años. Fue. Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares por él. El 22 de febrero de 2026, el ejército mexicano lo abatió en Tapalpa, Jalisco. Llevaba décadas huyendo. Al final, no fue suficiente. 8 carteles, décadas de crímenes, miles de muertos que en su mayoría no tenían nada que ver con ninguna guerra. Lo que viste en este video no es historia antigua. Algunos de estos carteles siguen operando hoy. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más de lo que la mayoría prefiere saber. Toda la información de este video, fechas, nombres, fuentes, está verificada y la puedes consultar en el link de la descripción. Nada de lo que viste aquí es inventado. Si el video te pareció útil, suscríbete al canal y compártelo. Eso es lo que me permite seguir trayendo este tipo de contenido. Cuídense. Hasta la Verga. ¿Qué? No puedes decir mucho. El miedo no anda en burro. Pero bueno, es triste pensar parte en todo lo que él contó sigue pasando en México. Miles de desaparecidos, gente asesina. Es, es inaudito. Bueno, vas a retirar eso. Eh, hay que pensar en hacer cosas de país.